Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los enfoques en la psicología y nos vamos a especificar un poco más en el enfoque sistémico que fue el que escogimos como grupo. Pero antes de esto quisiéramos hablarles un poco sobre las escuelas. Recordemos que la primera escuela que apareció fue la del estructuralismo en el siglo XIX por el padre de la psicología Wundt, con su primer laboratorio científico y quienes se enfocaron explícitamente en hablar en la estructura del cerebro como tal. Posterior a esto, hacia finales del siglo XIX, apareció la Escuela del Funcionalismo, donde se fundamentaron la importancia de estudiar la finalidad de la conciencia. Hacia inicios del siglo XX, principios del siglo XX, aparece la Escuela del Psicoanálisis por Sigmund Freud, que es como el más representativo. Se centró en el estudio del inconsciente y afirmaba que lo importante en la psicología era estudiar los impulsos del inconsciente para definir a sí mismo el ser humano. Hacia los años 50 aparece la escuela del conductismo, quienes observaban el comportamiento del ser humano. Decían que era la clave de la psicología y mediante esto podemos decir que lo referían o lo relacionaban al estímulo-respuesta como tal del ser humano. Todo estímulo siempre va a haber una respuesta. Hacia esa misma época aparece un movimiento de la escuela de la Gestalt, donde ellos afirman que no todos teníamos el mismo punto de vista independientemente de que viéramos eh, lo mismo. Entonces cada quien le daba un enfoque o un punto de vista diferente y su punto o su clave como estudio era la perspectiva, el punto de la perspectiva. Ya como última escuela, más o menos para esta misma época, de los años 50 y 60, aparece la escuela del humanismo. Ella aparece en respuesta a la escuela del psicoanálisis y el conductismo. Toda vez que iban, no compartían esa idea. Y a diferencia de estas escuelas, lo que ayudaban era más como, se enfocaron más en la ayuda de que le podían prestar a una persona para eh, desarrollar todo ese potencial que tenía. Entonces, como su nombre lo dice, fue más humanista. Y para abordar todos estos temas, eh, pues tenemos una invitada. Bueno, después de este resumen de las escuelas de la psicología, me encuentro con la doctora Yolima Gómez, quien es máster en psicología clínica y de la familia. Doctora Yolima, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Doctora Yolima, ¿usted me podría hablar un poco de su formación profesional? Bueno, buenos días y a todos los que están viendo este video. Em, sí, es un poquito un recorrido un poco diverso. Estudié psicología en la Universidad Católica, psicología clínica en la Católica, psicología social en la UNAD y una maestría en psicología clínica y de la familia en la Universidad Santo Tomás. ¿Y por qué, a qué se vio todos estos cambios Como dice Salpicón, de, sí, de universidades? eh, yo creo que todos tenemos una idea y casi siempre es errónea de cuando vamos a estudiar psicología. Y poco a poco nos vamos encontrando con qué es lo que tiene ahí la psicología para mí y eso te va como enrutando. Pienso que pues, también obedeció un poco como a momentos pues, coyunturales y personales, pero hoy, después de haber transitado por las diferentes formas, ¿cierto? O enfoques, uno mira eh, las ventajas o, bueno, los aportes de cada uno y puede llegar uno a ubicarse o a poder preferir o a poder escoger. Eh, Cada uno en su momento resultaba sencillamente maravilloso, diferente y con una cantidad de aportes como muy, esos, diferentes. Y pues bueno, es como lo que te digo, no fue algo diseñado, como premeditado, así planeado, no. Fue más como que obedeció a esa coyuntura
del momento, y ya después tú construyes algunas posturas o algunas reflexiones después de haberlos transitado, ¿no? Ok. Y pues en ese orden de ideas, ¿qué fue lo que te llevó a relacionarte como tal en el enfoque sistémico? Bueno, ahí sí ya había un poco más de esa conciencia, después de haber estudiado en esos otros dos, social y clínico, pues digamos que eh, había inconformidades, habían cosas que de lo que ya te pones en juego como de tu personalidad, de la forma como quieres trabajar, de la forma como concibes tú también la vida y la forma del trabajo. Y bueno, estaba buscando una maestría que a mí me diera un abordaje, por ejemplo, con respecto a la familia. Ya esa es la parte mía personal que yo pongo en escena para escoger una maestría. Por otro, que considera, que tuviera claro ese, para mí yo lo llamo un plural, o sea, no ese estudio centrado en el individuo, una cosa aislada, no. Y efectivamente, pues en ese orden de ideas aplicaba la maestría en psicología clínica, Con el enfoque. con enfoque sistémico, claro. O sea, la escuela donde yo estudié es la escuela sistémica, un enfoque sistémico de la Universidad Santo Tomás. Ah, ok. ¿Cuáles considera usted que son las principales diferencias de este enfoque con los otros? Mm, bueno, digamos que yo lo analizaría un poco como desde el orden interventivo. ¿No? Digamos, ahí tal vez es donde tú encuentras las grandes diferencias. No me parece como respetuoso un poco la comparación, ¿sí? O como sea, yo no los compararía. Pero sí, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar haciendo un ejercicio eh, conductual, ¿sí? Con ese enfoque conductual, entonces mi objeto de estudio era una conducta, ¿cierto? Y sobre esa conducta yo tenía que observar, analizar y prescribir, algo así. Y era muy pequeño, como ese objeto de estudio era muy pequeño. Así Limitado. como las diferentes escuelas, entonces, para Bull tenía claro que era una estructura cerebral. Después, entonces, era el funcionamiento cerebral. Y sigue así en todas las escuelas. Y se va ampliando. Fíjate, Andrés, que por ejemplo, a través de la historia lo que han venido es aumentando y ampliando el objeto de estudio. ¿No? Y cuando uno llega acá, entonces, claro, aquí ya no era una conducta. Cuando yo voy a estudiar una psicología social y comunitaria, ahí es otro tema diferente, social, o sea, hablamos de grupos grandes, de comunidades. Puntualmente hice un trabajo con las reclusas del Buen Pastor y hablábamos de temas de comunicación y temas de familia. Pero fíjate que hay la gran diferencia. Por ejemplo, aquí era un individuo, aquí ya era la conducta de una comunidad. Pero ¿qué pasa? Todo ese tejido que te ofrece el enfoque sistémico es toda esa confluencia que hubo de investigaciones, ¿sí? Por ejemplo, la teoría general de los sistemas. Es toda esa forma como se relacionan. Tú eres parte de un sistema, ¿cuál? Tu familia, pero a la vez tu familia es parte de una sociedad, pero tú, y todo va relacionado. Aquí ya es todo el tejido de relaciones y transversalmente una teoría de la comunicación. O sea, antes se observaba una conducta que nos daba esta información. Por ejemplo, en el enfoque sistémico, yo estoy observando, ¿cierto?, la conducta de mi hijo, pero el psicólogo observa mi conducta y cómo yo la observo, cómo observo a mi hijo. Entonces, es ampliar el espectro de posibilidades del objeto de estudio y de la forma de comunicarnos también. Otro ejemplo, cuando tú en el enfoque sistémico te encuentras con una parte generativa, con una parte, con una mirada amorosa, digámoslo, con una parte positiva, con una parte de estructura del ser en relación con un sistema, pero donde las posibilidades, eso es, un enfoque posibilitador, ¿de qué? De oportunidades, de soluciones. Mira cómo surge, por ejemplo, la escuela, el enfoque sistémico como tal, ¿cierto? Bateson.
para hablarte un poco como de los autores. Bateson, entonces, la escuela de Palo Alto, todas estas cosas las encuentran ustedes en la web, ¿sí? La información, todos estos autores, la teoría general de los sistemas de Berta Lanfi, que es lo que dice, hey, cómo somos parte de sistemas, macrosistemas y subsistemas, ¿cierto? Y eso es lo que hablamos. Pero Bateson, por ejemplo, ¿cómo se origina? Bateson en la escuela de Palo Alto, ¿cierto? En Estados Unidos, allá la investigación se puede hacer, cosa que en este país no es que se favorezca mucho. Entonces se dieron el lujo de empezar a investigar en los casos de esquizofrenia. ¿Qué pasó? Este paciente ya no lo veían como este paciente sufre de esquizofrenia intrapsíquicamente, o sea, el problema está aquí, dentro de la psique de este individuo. No, se les ha ocurrido romper y completamente el paradigma es cómo concebimos esta esquizofrenia como un síntoma de una familia. Eso es completamente paradigmático, eso es romper una estructura. Eso es ¿por qué? Porque entonces empezamos ahí y termina el postulado con la teoría de es un problema de comunicación. Y hubo muchos casos, ¿sí? de esos pacientes que se pudieron reinsertar a la escuela, a la familia y a un día a día. ¿M? Y mira, por ejemplo, lo influyente que tiene el enfoque sistémico. ¿Quiénes estaban ahí? La esposa de Bateson era antropóloga, Bateson era biólogo, Erickson, bueno, sí, creo que Erickson, me disculpan si me equivoco en el nombre puntual, etnólogo, ¿sí? Eso es de las cosas que yo he encontrado en este enfoque y es la apertura que hay tan amplia para poner todos esos recursos y todos esos elementos a jugar para el beneficio. ¿De qué? Del ser humano, del individuo, del sistema, de los sistemas. Así a grosso modo como que esos son mis beneficios. Te podría hablar de la cibernética de segundo orden, por ejemplo, de los aportes de la cibernética con respecto a la comunicación. Claro, dirán, ¿cómo así cibernética, psicología? Eso lo da y pareciera complejo, pero creo que es otra cosa de lo que a mí me encanta. Y es que la complejidad en este orden es que tiene un panorama y tiene muchos elementos puestos en juego, en escena, para propender por ese bienestar. ¿Sí? Son muchos, desde la biología, desde la psicología, desde este enfoque, desde eso es lo que me parece muy atractivo. Me hablabas de varios enfoques, de varias teorías, ¿no? Entre esas teorías hay algunas otras teorías que se apliquen ya como tal en el campo profesional que tú En la desempeñas, intervención. en la intervención, sí. Mira, Andrés, que eso es una de las cosas que cuando uno está estudiando, eh, y eso es una invitación que yo le hago a los futuros colegas y te hago a ti es, eh, no se hagan esas preguntas como tan básicas, ¿y esto para qué sirve? ¿Sí? Como así que cibernética y teoría de las matemáticas, todo esto puesto en psicología. No, pienso que la mirada y la postura debe ser diferente. ¿En qué orden? Cuando, por ejemplo, estás ya de la puerta del consultorio acá hacia adentro, ¿m? Ya se encuentran dos seres humanos, ¿cierto? Y una situación problemática. Y generamos un contexto terapéutico y ya tú y yo generamos, empieza a confluir. Eso es lo que te estaba hablando. ¿Cómo lo pone uno en escena? Aquí, asumamos este caso hipotético, tu consultante y yo de una interventora, ¿cierto? Si la más miremos la teoría de los sistemas, tú vienes con una situación problemática, un insomnio, ansiedad, estrés, depresión, ¿cierto? Si yo me baso y pongo en juego mi teoría general de los sistemas, no puedo concebir tu depresión o tu patología como algo solo, o a ti como algo solo. Entonces empezamos a tejer, ¿cierto?, redes para construir cómo se arma, de qué está armada esa ansiedad o esa tristeza o esa depresión de Andrés. Entonces, ¿con quién vives? ¿En qué estrato? ¿En qué vínculo social? ¿En qué?
tus relaciones laborales, ¿cierto? Porque de esto está configurado. ¿Cómo son las formas, si vamos a la teoría de Václav, es otro autor de la comunicación? No, es que él no me dijo nada, es una frase, ¿no? Ahí ya tenemos una información clara y se abre el espectro. Václav tenía una frase, Andrés, que decía que era imposible no comunicar. De alguna forma tiene que Sí, manifestar. en otro escenario, pues no, no es que él no le dijo nada. Pero si yo estoy mirándolo desde esa teoría, es claro que al no decir nada ya me está diciendo algo, ¿cierto? Hay una información, otra perspectiva de observación de los vínculos y de las formas como nos comunicamos. Por ejemplo, la teoría del doble vínculo. Muchas de las relaciones, muchos de los vínculos que se tejen entre las personas no son claros porque hay una doble información y a veces no se logra unificar en relación como tal. Eso pasa aquí. Cuando yo me permito como de esas, digamos como esas recursos que aparecen dentro del enfoque sistémico, me permito ponerlos en juego, entonces hablo de una circularidad, no de unas preguntas lineales causa-efecto, ¿sí? Donde se me cierra la posibilidad de ampliar el espectro para poder abordar los problemas, las situaciones, las historias de vida, ¿sí? Esa circularidad es un recurso que te ofrece el enfoque sistémico, una forma de entrevistar, una forma de preguntar y conectar con el otro de una manera diferente. Y así cada cosa. Claro, hay cosas que son más hábiles para uno, tal vez lo que yo me pueda recordar en este momento, pero seguramente que si somos juiciosos y vamos eh, aprendiendo cada tema, cada aprendizaje, cada teoría dentro de ese oficio y somos juiciosos, al acomodarnos, pues sencillamente terminamos haciendo una excelente intervención. Ok. Tú me hablabas que por lo menos una de las ventajas del enfoque sistémico era ser circular. En ese orden de ideas, ¿qué otras ventajas nos puede aportar este sistema o sea, al trabajo? Tú me hablas de circularidad, de un sistema como tal, ¿qué otras ventajas nos ofrece? Digamos que, por ejemplo, en algo sencillo, si yo estoy, por ejemplo, concibiendo una pauta, ¿cierto? En un individuo. Una familia tiene un síntoma expresado en un concepto de adicción. Hay un adicto dentro de una familia. El hecho de concebir la adicción como un síntoma y no la persona como enfermo hace que sea considerado el síntoma como una problemática familiar. En ese orden de ideas, si el tema es familiar, yo tengo 6 voces que aportan a la construcción de esta adicción y 6 posibilidades de recuperación. Con todos los tejidos que vamos armando en la conversación, podemos tener una amplia información de cómo está configurada, cómo deconstruirla y cómo plantear un proceso de recuperación. Mientras que si de otra manera uno dice, este chico es consumidor de psicoactivos, él solo, y la familia, tú conoces, por ejemplo, hay partes donde sencillamente te internan y la familia se va y lo dejan allá y después pasan a recoger un chico recuperado. Y cuando salga, ¿qué proceso o sea, cómo fue el proceso de recuperación si no hicieron parte de eso? Esa posibilidad de ser más abarcadora, como más de abarcar de una manera más amplia los problemas humanos, me parece que inmediatamente nos genera muchas más posibilidades de resolución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yolanda, por su tiempo y por habernos hablado un poco más de este enfoque como tal ya en el área de trabajo. Seguramente que con muchos desaciertos, seguramente que pues aquí con los afanes del día y la memoria mala, me disculpo si hubo algo así desacertado, pero más allá de la teoría que se puede corregir puntualmente, yo creo que sí me atrevería, si tú me lo permites, a hacerle una sugerencia a los Sí, claro. colegas, y es que abran ese corazón y esa mente para poder recibir
esa diferencia o esa diversidad de postulados, de teorías, de enfoques, de escuelas, abran y ojalá tengan mucha hambre y mucho deseo de adquirir esa información, porque los que se están construyendo, no, a ustedes no les están formando ni las escuelas ni los maestros, ellos hacen un excelente ejercicio, pero ustedes van a decidir qué tipo de profesional es. Y cuando uno se identifica con un enfoque, se apasiona.